Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a platicar de la contradicción de tesis 193, diagonal 2014. Esta es una importante sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir comentar con nuestra invitada del día de hoy el tema de cómo hacer exigible la pensión de alimentos y particularmente la vertiente penal que en algunas entidades federativas se ha fijado para los deudores alimentarios incumplidos, para aquellas personas que no cumplen con lo que establece la ley y no proveen lo necesario, lo indispensable, lo suficiente, pues, para cumplir con esta deuda de alimentos que proviene obviamente del derecho de familia, pero que como les digo, tiene una vertiente también penal. Y bueno, para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a María Fernanda Pincus. María Fernanda, muy bienvenida y diría incluso bienvenida porque ya nos has hecho favor de estar anteriormente en el programa. Te saludo con mucho gusto. Hola, muchas gracias. Buen día. Gracias, Fernanda. Oye, mira, pues se trata de una contradicción de tesis. Es un mecanismo de fijación de jurisprudencia que está previsto en la ley de amparo y que supone, pues justamente como su nombre lo indica, que hay criterios, hay interpretaciones que se contraponen. En este caso concreto, pues había al menos tres tribunales colegiados que sostenían puntos de vista diversos. Te pido, María Fernanda, si fueras tan amable, de ayudarnos a entender cómo se plantea la contradicción. ¿Qué es, cuáles son los aspectos, cuáles son los puntos en los cuales estos tribunales colegiados de circuito contraponen sus puntos de vista? Si fueras tan amable, María Fernanda, por favor. Sí, claro. Bueno, por una parte vamos a tener un tribunal colegiado del 22º circuito, esto es en Querétaro. Él resuelve unos amparos en los años 90, el amparo en revisión penal 571 de 1996 y por ahí tiene otros 4 resueltos en el mismo sentido. Eh, los antecedentes de este amparo en revisión es que una persona promueve un amparo indirecto en contra de un auto de formal prisión dictado en su contra por la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. El juez de distrito ampara a este quejoso y en una parte y le niega el amparo en otra parte. Entonces él pues se inconforma y se va a un recurso a revisión. El tribunal en este recurso de revisión determina amparar a este quejoso, que sería el deudor alimentario, quien debe proporcionar los alimentos, porque considera que no se tipificó este delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar previsto en ese entonces en el artículo 210 del Código Penal del Estado de Querétaro. Eh, en este caso, en las pruebas se veía que él, el quejoso, el que debía los alimentos y la persona a quien se los debía, habían tenido un proceso de divorcio y en ese proceso de divorcio habían hecho un convenio civil en el que acordaron que iba a pagar una pensión alimenticia a su ex esposa, ¿no? Y había establecido una garantía para el pago de esa pensión alimenticia. Entonces el colegiado consideró que la existencia de ese convenio pues ponía de manifiesto la voluntad de esa persona de cumplir con su obligación, por lo que en caso de que incumpliera como era en este momento, la persona, su excónyuge, digamos, tenía que continuar la gestión en la vía civil, ¿no? Entonces, el tribunal resuelve este caso y los otros 4 con una tesis que se vuelve jurisprudencia que habla sobre que el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar no se encuentra tipificado como delito cuando hay un convenio en la vía civil, ¿no? Digamos, este criterio se va a oponer a 2 muy similares que se resuelven en Michoacán. En Michoacán, los tribunales colegiados lo que resuelven es si para configurar el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar
es necesario probar que el acreedor alimentista se encuentra en un desamparo absoluto y real, o si basta con el mero incumplimiento para tener como por presumido ese elemento del delito, ¿no? Entonces tenemos por un lado al Tribunal Colegiado en materia penal del 11º Circuito, que resuelve el amparo directo 16-2014, y por otro lado vamos a tener el segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que auxilia al mismo tribunal que ya habíamos dicho, y quien resuelve el amparo en revisión penal 215-2012. Estos dos casos que se resuelven son muy parecidos, igual se trata de cónyuges que se divorcian. Al divorciarse hay una obligación de dar una pensión alimenticia. En ambos casos se denuncia el incumplimiento de esta obligación, y en ambos casos se determina que sí se encontraban acreditados los elementos del cuerpo de delito, considerando que la persona que debía la pensión incumplió su obligación, que esto se hizo sin un motivo justificado y que esta conducta puso en peligro a la persona que tenía que recibir la pensión, ¿no? Entonces, aquí los colegiados hacen un pronunciamiento respecto a que se trata de un delito de peligro y no de resultado, y que por lo tanto la existencia de una determinación judicial fijando las obligaciones de asistencia familiar, como puede ser una sentencia familiar que determine la pensión, permite presumir que los alimentos son necesarios para la subsistencia del acreedor. Entonces, el mero incumplimiento de esa obligación se entiende que deja en peligro, en estado de riesgo al acreedor alimentista, y no hay que demostrar que el acreedor alimentista carece de recursos para subsistir, ¿no? Y ahí estos dos colegiados consideran que se aplica una tesis de la primera sala de la Suprema Corte que seguía este mismo razonamiento, pero esa tesis se dictó en juicios donde se resolvieron casos que tenían como base la legislación penal de Guanajuato, de Chiapas y de Puebla, ¿no? Entonces, esos son nuestros casos que van a estar ahí contendiendo. Oye, María Fernanda, a ver, déjame dar un paso atrás para entender y para Sí. que las personas que están viendo el programa tengan el debido contexto. Alguien podría preguntarse, en primer lugar, y esto lo digo con un carácter previo al análisis que ahorita haremos de esta divergencia de criterios que acabas de plantear de manera extraordinariamente clara, pero alguien se podría preguntar, oye, ¿por qué de pronto los legisladores, las personas que están creando normas, le dan una sanción penal a un tema que originalmente es civil? Es decir, ¿qué está pasando ahí? Hay un incumplimiento gravísimo de este tipo de obligaciones, la gente le da igual, deja tirados a sus seres queridos, vaya, queridos o en su momento queridos, ¿no? Como alguien que tuvo un matrimonio con otra persona, en fin. ¿Por qué? ¿Cuál observas que haya sido la justificación tú como especialista en este tipo de temas para que se intente una vía penal? Ojo, considerando que evidentemente la materia familiar corresponde a otro sector del ordenamiento y que evidentemente en aquellos casos que deriven, por ejemplo, de un proceso judicial de divorcio, pues tiene una vertiente netamente civil. Pero de pronto los legisladores dicen, oye, pues vamos a brincar a lo penal, vamos a establecer sanciones privativas de la libertad para las personas que incumplan. ¿Cuál podría ser, desde tu criterio, desde tu punto de vista, María Fernanda, la explicación o la justificación a este cambio tan notable, tan relevante? Sí, bueno, yo creo que por una parte, bueno, tenemos esta obligación de dar alimentos, que, digamos, ya está tomando en consideración que tiene que ser proporcional a la necesidad de quien los recibe, a la capacidad de quien los da. Además, los alimentos pues comprenden, digamos, lo necesario para subsistir. Esto de subsistir se ha entendido como que lo que necesitamos para desenvolvernos adecuadamente en un determinado contexto socioeconómico, comprenden comida, vestido, habitación,
atención en casos de enfermedad, ¿no? Entonces estamos hablando como de las cosas más básicas para subsistir, ¿no? Y también, justamente ahí vamos a hablar también de personas que están en condiciones de vulnerabilidad y que por eso van a requerir los alimentos. Y justamente yo creo que este delito en muchas ocasiones se relaciona con la presencia de violencia económica hacia las mujeres o incluso hacia niños y niñas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde el legislador ve necesario establecer más allá de una medida civil en la que se pueda reclamar el cumplimiento, es decir, es muy grave dejar en este como estado de peligro a las personas, ¿no? Y también, bueno, vamos a ver que el tipo penal habla de que no se cumple o que se incumple de manera injustificada, ¿no? Entonces, no es cualquier incumplimiento, sino es un incumplimiento injustificado. Y justamente digo, el tipo penal depende en qué estado está regulado de manera diferente, pero por ahí podemos ver como la intención del legislador, porque se habla eh, de que este abandono puede resultar en la lesión o la muerte de las personas que tienen derecho a estos alimentos, y ahí, digamos, puede haber sanciones a lo mejor más graves, o sea, eso lo usan para otros motivos en los códigos, pero sí nos deja ver que el abandono de personas o este incumplimiento de dar alimentos, pues se puede traducir en estas lesiones, esta muerte, además de estas afectaciones psicológicas que las convenciones que protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia nos hablan sobre cómo esta violencia económica también tiene repercusiones muy graves, ¿no? Sin duda. Oye, a ver, déjame, vamos a detenernos un segundo en esto. A ver, el incumplimiento injustificado, mencionas, y obviamente la sentencia también lo analiza y lo trata. ¿Cuál sería la diferencia que podríamos establecer, digamos, entre un incumplimiento de la obligación alimentaria por una parte y el simple retraso por otra? Porque yo recuerdo que uno de los criterios del colegiado, si mal no recuerdo, fue el colegiado de Querétaro. Lo que decía era eso, lo que decía es, bueno, ya está el convenio a su vez tiene una garantía y si se presenta un retraso, vaya, ese mes no pagó o a lo mejor tiene 2 meses, etcétera, pues lo que hay que hacer es seguir por la vía civil, apelando al cumplimiento del convenio por una parte o ejecutando la garantía correspondiente, pero no brincar a la vía penal. El elemento que tú señalas, María Fernanda, me parece que puede ser un elemento que en la práctica nos permite entender el tema que estamos analizando, porque pues todos sabemos la situación tan difícil, ¿no? Tan difícil que se vive en un país con una economía pues tan precaria como la que tenemos en México para muchas personas, de los dos lados, obviamente del deudor y del lado del acreedor, pues obviamente la situación es compartida, pero ¿te hace sentido que hagamos esta diferenciación? Es decir, ¿cuándo estamos realmente en una situación de retraso y cuándo ya damos por incumplida la obligación alimentaria? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Sí, bueno, también creo que, bueno, no recuerdo exactamente si en la sentencia como tal hacen una explicación muy clara de cuándo dejaría de ser retraso y cuándo sería incumplimiento. Ahorita tú me completas si no. Pero lo que sí creo es que justamente también habla el delito de que ponga en peligro a la persona, ¿no? Entonces no estaríamos hablando de un día, quizá porque en ese día no se puso en peligro a la persona que debe recibir los alimentos. Entonces yo creo que es cuando hacemos la conjunción de esos elementos del tipo penal que nos queda muy clara esta intención. Y sí es cierto que el Tribunal de Querétaro dice, bueno, hay una vía civil, vete por la vía civil, ve a exigir el cumplimiento, eh, pero justamente creo que es por lo que pone en riesgo este incumplimiento, lo que pone en peligro, que además de la vía civil, hay que valorar si esta vía penal, ¿no? Es lo que se hace en la contradicción de tesis, no me gustaría adelantarme a qué se resolvió, pero es como no basta con esa vía civil, ¿no? Porque lo que estamos protegiendo es muy, muy importante. No, bueno, es una decisión legislativa de gran relevancia porque fíjate,
se pasa de una consecuencia, como decíamos, estrictamente civil, pues a una consecuencia que supone o puede llegar a suponer una privación de la libertad para el deudor alimentario. Ahora, hay un punto que también mencionas que obviamente interesa mucho destacar y que me parece que tal vez esté en el fondo mismo de la resolución que finalmente se toma por parte de la primera sala, y es la caracterización de este delito, de esta tipificación penal como delito de peligro, delito de peligro. Y esto debe ser entendido, María Fernanda, te pregunto, te lo planteo en estos términos, debe ser entendido como la no necesidad de acreditar que el daño fue causado, sino que simplemente existió esta situación de desamparo, esta situación de abandono, y digamos, dejando a un lado quizá el análisis propiamente de las consecuencias que esto genera por ser delito de peligro. Te pregunto, es correcta esta comprensión? ¿Cómo analizarlo? Sí, justamente, digamos, en específico en este delito, como se entiende, es ya no va a tener un medio para subsistir. Ese medio para subsistir era esa pensión alimenticia y entonces está en un potencial estado de riesgo, ¿no? No necesitamos comprobar, digamos, en términos así muy burdos, que la persona se está muriendo de hambre, ¿no? Porque además hay algo también muy importante que ahí de pronto se menciona, que entra a juego, es la persona podría estar consiguiendo por otros medios digamos, alimentos en su concepción amplia, como es entendida, para subsistir, pero no los está proporcionando la persona obligada para ello, ¿no? Entonces, justamente si requiriera este delito que se compruebe el resultado, digamos, incentivaríamos que la persona, la víctima, eh, pues que se va a quedar ahí sin hacer nada, no me están proporcionando los alimentos y entonces no hago nada, porque si no, no voy a poder proseguir con este proceso penal, ¿no? Entonces, digamos, mientras yo exijo el cumplimiento de esa obligación, pues a lo mejor por otros medios consigo, pero eso no quita que tú me dejaste en esa situación de riesgo porque tú legalmente tenías la obligación de proporcionarme alimentos, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia de que se clasifique como un delito de peligro y no de resultado. No nos vamos a esperar a que la persona esté en una situación crítica para sancionar. Ahora, en esto también la primera sala es muy clara cuando dice, es que hay que hacer una identificación precisa del deudor alimentario, es decir, a quién le corresponde satisfacer esa obligación, porque ahorita lo que estás comentando es importantísimo. Y es más, yo estoy seguro que en la práctica, en una enorme cantidad de casos, lo que sucede es precisamente lo que tú planteas. Se presenta un incumplimiento, pero el acreedor alimentario pues no espera a que, como tú lo dijiste de manera coloquial, pero perfectamente posible, no se espera morirse de hambre, sino que probablemente acuda a otra persona de su red de apoyo familiar o a otra persona de su entorno para poder atender la necesidad de alimentos. Pero si se requiriera el daño, efectivamente, pues lo que estaríamos haciendo es privar casi de la obligación al deudor. Es decir, pues, porque alguien podría decir, no, pero a ver, pues sí comió, ¿no? O sí pudo comprar la ropa, o sí fue a la escuela, entonces pues yo ya no me hago responsable, porque mire, pues sí me atrasé 6 meses, pero ni modo que en esos 6 meses no haya comido, pues claro que comió. Entonces, la sentencia es específica, ¿no? Hay que identificar quién tiene a cargo esa obligación y obviamente pedirle que cumpla con ella. ¿Cómo ves esa parte? Sí, justamente, además hay que tomar en cuenta el tiempo que va a tomar el proceso penal, ¿no? Entonces, si en algún momento ese proceso penal la persona consiguiera otros medios para subsistir, prácticamente nunca se sancionaría al deudor alimentario, ¿no? Y aquí lo que nos dice es justamente, bueno, es que no se está castigando a cualquier persona, se está castigando a una persona que tenía esa obligación, que sabía que tenía esa obligación, y esa obligación justamente existe por algo, ¿no? Esa obligación no existe para todas las personas. A lo mejor no lo mencionamos, pero bueno, está determinada en los códigos familiares, existen los alimentos entre cónyuges, entre concubinos, de padres a hijos, menores de edad normalmente, en algunos casos cuando ya son mayores de edad subsiste, y en algunos casos los hijos también le pueden dar alimentos a los padres, ¿no? Ya cuando son mayores de edad. Entonces, esa obligación, digamos, no,
pues no es una obligación especial que surge de unas relaciones familiares y entonces en ese sentido es que le vamos a dar esta protección y no vamos a exigir algo que va a ser imposible de comprobar, ¿no? Que básicamente lo que estaríamos haciendo sería condenar a las personas acreedoras a estar en una situación pues justo de mucho riesgo para su subsistencia, ¿no? Y en esto me recuerda, específicamente en el punto que señalas, me recuerda aquel otro criterio también de la primera sala que seguramente tú también tienes presente, del carácter retroactivo de los alimentos. Porque justamente me acuerdo que surgió en un caso que se plantea en Sonora y pues ya cuando la mamá en representación de su hijo menor de edad demanda al padre, lo que el padre contesta fue justo, porque ya en ese momento, pues el menor tenía 9 años de edad, es decir, ya habían pasado 9 años. Y justamente lo que menciona es esto que tú señalas, es decir, oye, pero en estos 9 años, pues ya alguien ya le dio de comer, ya alguien ya le pagó la colegiatura, ya le pagó el vestido, ya le proporcionó casa, habitación, etcétera. Entonces, pues yo ya no me tengo que hacer cargo retroactivamente hacia atrás en el tiempo de lo que haya sucedido porque ya digamos, ya se atendió, ya se solventó la obligación alimentaria. Pero ahí justamente lo que dijo la Suprema Corte es que pues se tenía que cubrir el pago retroactivo porque había una persona obligada, había una deuda alimentaria justamente. Y yo creo que en este caso, pues se parece mucho lo que tú nos estás precisamente comentando a partir de la identificación de quién tiene que cumplir con esa deuda de alimentos precisamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con María Fernanda Pincus sobre esta contradicción de tesis, la 193-2014, y pues esta problemática que, por cierto, afecta a muchas familias, afecta a muchas parejas, afecta a muchas personas en México, diría yo, infortunadamente, pero bueno, pues esa es la realidad de la sociedad mexicana y la Suprema Corte, desde luego que la está atendiendo. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando de esta contradicción de tesis, la 193 diagonal 2014, con nuestra invitada, María Fernanda Pincus. Y te quiero preguntar ahora, María Fernanda, porque obviamente, pues este tema es de gran complejidad y de gran relevancia práctica, como decíamos antes del corte, para muchas, muchas familias, muchas personas. A ver, ¿tiene que estar judicialmente declarado el deudor alimentario o para efecto del intento de la vía penal puede ser que exista la obligación determinada por ley, no por pronunciamiento judicial? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ahora en este caso, como queda la jurisprudencia que dice que determina la Corte, lo que nos dice es que tiene que haber un deber derivado de una determinación, de un mandato, de una sanción o de un convenio judicial en el que se establezca esta obligación de una persona de proporcionar a otro los medios de subsistencia, ¿no? Eh, Creo que justamente esta fue ahí algo que surgió en la contradicción de tesis que se retoma en este caso, que es la contradicción de tesis 126-2008, porque en esa contradicción de tesis sí se decía muy claramente que necesitaba haber un mandato judicial. eh, y ahí el ministro Cosío, de hecho, hizo un voto donde determinó que consideraba que se cerraba mucho la sentencia como había quedado, porque pues no solamente se debe aplicar a casos en los que se incumple un mandato judicial, sino simplemente en los casos, o no simplemente, sino abarcar todos los casos en los que de acuerdo con la ley se tiene derecho a recibir alimentos, ¿no? Entonces, en esta contradicción de tesis, me parece que queda un poco más amplio, sin que me parezca que quede tan claro, y tampoco es algo que abunda mucho en sus consideraciones la Suprema Corte, aunque bueno, por ahí ya hay plenos de circuito que también han emitido tesis en el sentido de que se debe proteger a las personas que por mandato de ley tienen derecho a recibir estos alimentos.
Fíjate que te lo pregunto por lo siguiente. Como muy bien nos hiciste favor de narrar al principio, al inicio del programa, en algunos casos los criterios de los colegiados contendientes se fijan a partir de procesos judiciales de divorcio. Es decir, se plantea un proceso judicial de divorcio donde lo que se les solicita es la disolución del vínculo conyugal y a la par de esa determinación judicial, pues se suma el tema de los alimentos. Pero estaba yo pensando, en el caso, por ejemplo, puede ser dentro de una relación matrimonial o puede ser incluso un concubinato. Incluso sin concubinato puede existir una obligación alimentaria por un vínculo de filiación, etcétera. Y ahí la gente normalmente, habrá de todo, evidentemente, pero en muchos casos estoy seguro que no recurre a un tribunal, no plantea un proceso judicial, pues a veces por desconocimiento, a veces por falta de asistencia jurídica, etcétera. Y entonces la pregunta sería, María Fernanda, pues, ¿qué hacemos con estos casos? ¿La vía penal sirve para ellos? ¿No sirve para ellos? ¿Tiene que haber primero un intento de vía civil? ¿Cómo entender esta secuencia y el papel que juega el juez civil en la determinación de la obligación alimentaria para efectos de abrir o no la puerta al proceso penal correspondiente? ¿Cómo lo valoramos entonces? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que esta sentencia civil, esta sentencia del juez familiar, que determina que ya existe una obligación de una persona a darle alimento a otra, sería un elemento probatorio que ya, digamos, lo que aborda en este caso la Corte, es decir, si existe esa obligación en un mandato judicial, ya con eso, digamos, el mero incumplimiento eh, va a traer o vamos a entender que deja en ese estado de riesgo que se necesita o que exige el tipo penal y ya con eso vamos a tener por entendido que ya no tiene ese elemento para subsistir, ¿no? Yo creo que en casos en los que no haya una sentencia familiar, no implica que no puedas ir a la vía penal, sino lo que implica es que tendrías que probar quién es el deudor alimentario y justamente hablábamos de esto de los alimentos son proporcionales a la necesidad del acreedor y a la capacidad del deudor, ¿no? Entonces aquí habría que probar esa capacidad del deudor, que en el juicio familiar, cuando ya tienes tu sentencia familiar, eso ya se probó, ¿no? Entonces yo creo que lo que cambia es qué tendrías que probar en la vía penal, pero tanto si tienes una sentencia familiar como o un convenio, o si no lo tienes, puedes ir a la vía penal. Lo que va a cambiar es pues qué necesitas probar en esa vía penal y en el caso de que ya tengas un procedimiento familiar avanzado, pues va a ser mucho más fácil porque eso ya lo determinó antes un juez familiar, ¿no? Y sobre todo lo que mencionas de la identificación precisa del deudor alimentario, porque esto sí, pues para efectos de ir ante un ministerio público, pues ya haz de cuenta que ya avanzaste la mitad de la carrera, ¿no? Ya vas a la mitad del maratón. Oye, hay una discusión también en el análisis que hace la primera sala en esta contradicción de tesis 193, diagonal 2014, sobre el carácter presuntivo de la necesidad del acreedor alimentario. Es decir, la necesidad se tiene que presumir, no habría, porque luego en la práctica también es difícil, digamos, hay veces incluso para procesos familiares de alimentos que se piden de manera retroactiva, pues hay jueces que dicen, pues sí, pero mire, traiga usted las facturas, traiga usted el ticket del súper de hace 9 años, ¿verdad? Traiga usted los gastos, etcétera. Y no siempre se logra, vaya, la gente no guarda los tickets del súper 9 años normalmente, ¿verdad? O sea, no los guardan ni 2 semanas, yo creo. Entonces, sí tenemos que ser muy, muy, muy claros en esto, creo, María Fernanda, y te pregunto, te planteo tu punto de vista. Tenemos que ser muy claros en que la necesidad se presume, ¿cierto? Por parte del acreedor alimentario. Sí, y bueno, especialmente, digamos, en los casos donde ya había una determinación familiar, el juez penal o el Ministerio Público tendrían que presumirlo totalmente porque justamente toda esta comprobación ya se hizo ante el juez familiar, ¿no? Pero aún así, en estas relaciones, los códigos familiares establecen en qué casos se tiene que presumir esa necesidad de recibir alimentos y bueno, justo son todas esas tramas de a quién le toca probar y en qué casos, ¿no?
Oye, y en este punto, María Fernanda, obviamente va de la mano, está muy conectado, pero te planteo, ¿qué tanto, aunque ya de alguna forma nos lo mencionaste, qué tanto debemos de considerar las condiciones de vulnerabilidad del propio acreedor? Eh, porque alguien podría decir, por ejemplo, pues esto es algo que afecta más a las personas que viven en situación de pobreza o en situación de desamparo, etcétera, pero aquellas personas que pertenezcan a estratos sociales, pues donde tengan mayor acceso a bienes, a servicios, a fuentes de ingreso, pues ya no es tan importante, porque de una u otra forma, pues esas personas que se ubican en esos estratos sociales no tienen condiciones de vulnerabilidad como sí lo tendrían otros individuos que también tuvieran el carácter de acreedores alimentarios. ¿Qué considerar sobre estas condiciones de vulnerabilidad, María Fernanda, por favor? Bueno, a mí por eso me gusta este concepto de subsistencia que dice qué es lo que una persona necesita para desenvolverse adecuadamente en determinado contexto socioeconómico, porque justamente los alimentos se van a fijar tomando en cuenta ese contexto socioeconómico en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces yo creo que es un delito que aplica para todas las personas independientemente de esa condición de vulnerabilidad o de contexto socioeconómico en el que se desarrollan, pero sí creo que la condición de vulnerabilidad va a ser muy importante para otras medidas que se puedan tomar durante el proceso penal, ¿no? Desde las diligencias que tiene que realizarse durante la investigación, como también podría ser para establecer medidas de protección, por ejemplo, a favor de mujeres, donde justo podemos entender que este incumplimiento de las obligaciones alimenticias es una forma más de violencia, es una forma de ejercer un control sobre las exparejas, sobre hijos e hijas. Y entonces, en ese sentido, digamos, si tomamos esto en cuenta, pues se pueden establecer estas medidas como estas medidas de protección para evitar más violencia. Se pueden establecer otras medidas como el apoyo psicológico digamos, siempre poner en contexto y mirar esas condiciones con las que se está cruzando, digamos, la condición de la persona, porque también podría ser una condición, por ejemplo, de discapacidad, donde se requiera en esta subsistencia a lo mejor rehabilitación o algún otro apoyo necesario para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que mirar estas condiciones de vulnerabilidad siempre es para ver qué requiere la persona, que en otros casos no se requeriría, ¿no? Eso es respecto al contenido específico que podría tener o al alcance que podría tener digamos, el contenido del deber de cubrir los alimentos. Sí, sí, o sea, digamos, ya en la investigación del delito, en llevarlo ante el juez, se pueden dictar estas medidas adicionales, pero por eso decía, en cuanto a si se comete o no el delito, no importa cuántas condiciones de vulnerabilidad están presentes, ¿no? Lo que importa es que haya un deber de dar los alimentos y que haya otra persona que pues tiene ese derecho de recibirlos y que se incumple, ¿no? Y aplica para todas las personas mientras se cumplan esos requisitos, ¿no? Oye, ahora que te escuchaba comentar el tema de violencia económica, que es una de las formas de violencia establecidas, por ejemplo, por la Ley General para una vida libre de violencia hacia las mujeres y las respectivas legislaciones a nivel federal y de las entidades federativas que derivan de esa ley general y que regulan este aspecto que nos estás comentando. Pero escuchándote, estaba pensando, pudiera incluso llegar a plantearse este delito, y es importante que la gente que ve el programa lo sepa y lo tenga presente, sin necesidad de divorcio en caso de que la pareja esté casada o de separación en el caso de concubinato, porque el incumplimiento del deber de alimentos se puede dar mientras dura la convivencia. Lo estoy pensando porque hay muchas formas de ejercicio de la violencia dentro del matrimonio o dentro del concubinato en donde los cónyuges no necesariamente llegan a un divorcio o una separación, pero pues sí está el tema que tú planteas. O sea, está el tema, vaya, da pena hasta mencionarlo, pero cotidiano de la violencia económica, del control de uno de los sujetos sobre otro, pues respecto a los ingresos, respecto a la administración
del patrimonio, etcétera. Y me estaba acordando también de esta expresión tan mexicana, te doy para el gasto, te doy para el gasto, ¿no? Oye, o dame para el gasto. Y muchas veces ese te doy para el gasto, oye, pero está tomando recursos que la propia persona ganó. El otro día me comentaba una, por cierto, abogada y que trabaja en un ministerio público, me decía, es que me depositan en una cuenta de banco, yo saco con una tarjeta de débito, pero mi esposo me pidió la tarjeta de débito, me la pidió y él va al cajero y cuando él quiere saca y pues ya me da para el gasto, fíjate, me da para el gasto. Pero podría plantarse en estos términos, María Fernanda, sin separación, sin divorcio. Sí, ese derecho a recibir alimentos no solamente es para las personas que están divorciadas, ¿no? Ese derecho a recibir alimentos es entre cónyuges y entre concubinos también, ¿no? Entonces, en realidad también es común ver parejas tanto que, digamos, están separadas pero no divorciadas, como también a lo mejor que pues tienen una vida separada, de vez en cuando, digamos, va y viene, ¿no? Y existe ese derecho y justamente, bueno, ya en el derecho familiar nos dan más detalles, ¿no? Bueno, la mujer que se dedica preponderantemente a las labores del hogar y justamente por eso esta frase de me da para el gasto, ¿no? Porque no es para el gasto, también es como esa remuneración del trabajo que se hace en el hogar por parte de las mujeres que realizan preponderantemente o exclusivamente ese trabajo y entonces el dinero no tendría que estar, digamos, controlado y ese derecho a recibir alimentos lo que nos da es un poco más de holgura para cubrir todas estas necesidades de subsistencia sin que haya un control de alguien que me diga si es para comprar un kilo de arroz o para comprar ropa porque me hace falta, ¿no? O para ir al médico, sino como que tener más esta libertad. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta concreta, sí existiría este derecho a recibir alimentos aún estando casados o en concubinato, ¿no? Oye, y respecto de esto que mencionas, aquí mismo en el programa lo hemos tratado en diversas ocasiones a raíz de una multiplicidad de pronunciamientos de nuestra Suprema Corte, en el sentido de que este trabajo doméstico, este trabajo en el hogar, no es entendido en México ni se visibiliza muchas veces como un trabajo que genera valor económico. Es decir, que se puede cuantificar, que se puede medir, como que pues ya hiciste la comida, pues qué bueno, o ya limpiaste la recámara o hiciste pues qué bueno, pero eso como que no se asimila a que tenga un valor económico y entonces hay como una minusvaloración o hay un desdén hacia ese valor económico del trabajo doméstico, pero en algún programa una de las invitadas mencionaba que el INEGI ha hecho una cuantificación que podría estar representando el trabajo doméstico incluso un 20% del Producto Interno Bruto, es decir, el equivalente a un 20% en función de las horas dedicadas, de la cantidad de personas que se dedican al trabajo doméstico, etcétera. ¿Haría falta, María Fernanda, te pregunto, darle mayor visibilidad a esto? Porque también en el ejemplo que nos hiciste a favor de compartir, dice, oye, porque necesito ropa, etcétera, o podría ser porque alguien dijera, es que quiero ropa porque me quiero dar el gusto de comprarme ropa, aunque no la necesite, no, pero quiero darme ese gusto y estoy aportando a la economía de la familia a través del trabajo doméstico. ¿Haría falta ese cambio de comprensión, ese cambio de chip quizá alrededor de este tema? Sí, 100%. Yo diría, si yo tuviera que pagar quién cuide a mis hijos, quién lave la ropa, o sea, lavandería, planchaduría, cocinero o cocinera, digamos, pensemos en todas las actividades que se realizan al interior del hogar. Y si tuviéramos que pagar todas esas actividades, o sea, probablemente ni nos alcanza, ¿no? A cuántas personas no nos alcanza. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de ese valor, ¿no? Que son cosas que damos por sentado, los vemos como obligación. Y yo hablo de mujeres porque preponderantemente quienes realizan estas actividades son las mujeres, de cuidado de adultos mayores, de cuidado de niños y niñas. Entonces, claro que se necesita entender como una actividad que tiene un valor económico y que históricamente no se ha remunerado,
pero que el valor económico ahí está, ¿no? O sea, si esas personas no se dedicaran a esas labores del hogar, pues justo lo que digo, ¿no? Quizá ni podríamos pagar por ellas, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, claro que tienen ese valor económico y entonces se tienen que remunerar y justo me parece súper buena esa puntualización de quiero ropa, ¿no? Que ahí está la libertad de no decir te doy para el gasto y te doy para estos conceptos en específico, sino tú tienes derecho a esta remuneración y en libertad decides en qué gastarlo y ahí es donde entendemos esta subsistencia en este contexto socioeconómico, ¿no? No, digamos, esta repartición de la riqueza del hogar de manera equitativa entre las personas que integran la familia, ¿no? Cuando decimos que mayormente este tipo de violencia económica la sufren las mujeres, no estamos en modo alguno queriendo decir o que el trabajo doméstico esté realizado mayormente por mujeres o que haya una mayor dedicación de las mujeres al hogar. No estamos diciendo que estamos de acuerdo con este modelo o que este es el modelo compatible con un principio de igualdad de género, etcétera, sino que estamos apelando a lo que la Suprema Corte en varias sentencias ha llamado el principio de realidad. Es decir, nos tenemos que dar cuenta en qué sociedad vivimos, no podemos evadirnos de esta realidad, pero no es un modelo, digamos, María Fernanda, y te lo planteo, no es un modelo, no lo estás planteando, ni la Corte lo plantea evidentemente como algo deseable, sino como una mirada a la realidad de millones de personas en el país, ¿no? Sí, justamente reconocer esa mirada o esa realidad, perdón, yo creo que también justo visibilizar esas condiciones, a quién le sucede más las cosas, permite que cuando decidimos los casos o cuando litigamos los casos o cuando reclamamos un caso, entendamos que no es una situación ideal, porque una mujer podría decir, no, pues esto es lo que nos toca y entonces yo no reclamo una pensión alimenticia porque a mí estas son las tareas que me tocan, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que visibilizar. No, es que históricamente han tocado a las mujeres, históricamente no han sido remuneradas, pero eso no significa que está bien o que así debe de ser, ¿no? Entonces esa es nada más la idea de visibilizarlo y yo hasta agregaría nada más y afecta a ambos géneros, ¿no? Porque también esta atribución histórica a las mujeres de estas labores impide que los hombres puedan involucrarse y se puedan sentir cómodos realizando estas tareas y justamente que a lo mejor, por ejemplo, no se ve bien socialmente que un hombre se dedique a las tareas del hogar, ¿no? Entonces, ahí también es como una coacción a esa libertad y entonces diríamos, hay que visibilizar esto y cambiarlo para que nos beneficie a todos y a todas, ¿no? Eso es importante, no está en juego nada más una parte de la sociedad, sino la sociedad por completo. Y en esto nos tenemos que involucrar todos. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan, vamos a regresar enseguida para seguir el análisis y comentario de esta sentencia, la contradicción de tesis 193 diagonal 2014 con nuestra invitada. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en la conversación con María Fernanda Pincus sobre esta contradicción de tesis 193 diagonal 2014. Y nos planteabas, María Fernanda, un tema que, en fin, daría para mucho y obviamente te pediría un comentario sobre esto de la representación de la masculinidad. Decías, justamente por estos prejuicios, por estos estereotipos, por esta historia de sojuzgamiento de las mujeres y de su relegamiento al ámbito privado, pues hay como una visión negativa de los hombres que se quedan en el hogar o que hacen trabajos domésticos, etcétera. Pero eh, la Suprema Corte ha insistido mucho en diversas sentencias en la materia que tú conoces perfectamente del derecho familiar, en una visión mucho más igualitaria donde los roles se difuminan, no hay roles preasignados, sino que queda un poco a lo que la pareja quiera pues ir estableciendo, que quiera ir platicando, etcétera. Y ahí también el mensaje, creo, el que nos estabas enviando, pero mejor te lo pregunto para que tú nos lo aclares, es una apelación también a los hombres. Es decir, entiendo que tu mensaje es, pues, señores, pues éntrenle también, ¿no?
¿Cómo entender este nuevo papel de la masculinidad en el paradigma mexicano nuevo del derecho de familia, María Fernanda? Sí, yo creo que esa repartición más equitativa de las tareas del hogar, de las tareas de cuidados de hijos e hijas, beneficia tanto a mujeres como a hombres, como a toda la familia, ¿no? Justamente creo que en esa redefinición de a quién le tocan las tareas, puede ser se puede acordar un modelo que se ajuste más a la familia en concreto y que además se beneficie más de las aportaciones de todos los miembros, ¿no? Digamos, de distintas formas de hacer las cosas y que justo puede ser un ejemplo tan sencillo como a quién le toca hacer el desayuno, pues depende quién tiene junta o quién tiene que ir al banco, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es esa invitación tanto para los hombres que para que justo le entren y para las mujeres que uno identifiquen que pues eso, son tareas históricamente asignadas, pero que no son inherentes a su persona, y como ese, vamos a romper esos estereotipos y vamos a hacer nuevos acuerdos, ¿no? Porque yo creo que yo me quedaría con que estos nuevos acuerdos, estas redefiniciones, nos benefician a todas las personas que conformamos la familia, ¿no? Sí, sin duda, y en muchos casos, pues como las personas de pronto tampoco tienen la capacidad de ponerse de acuerdo y de entender esto que nos acabas de explicar maravillosamente, pues tendrán que llegar a juicio y serán las autoridades judiciales las que pongan orden y hagan este reconocimiento de la igualdad de derechos. Te quiero preguntar, María Fernanda, hay un tema que es muy de técnica jurídica, muy fina, pero que vale la pena destacar en el planteamiento de la sentencia, que tiene que ver con la identificación de una jurisprudencia que ahora ya queda en esta contradicción de tesis como jurisprudencia temática. Porque originalmente había un criterio, efectivamente tú lo habías citado, que ya establecía la misma interpretación, pero que se refería a legislaciones penales de tres entidades federativas. Y ahora con esta que estamos explicando, la 193-2014, lo que hace la primera sala es ya darle un carácter temático a la jurisprudencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y por qué ahora esto ya podríamos decir que se proyecta al conjunto de las entidades federativas que contemplen este tipo de delitos, María Fernanda? Sí, bueno, justamente cuando se resolvió o cuando se emitió esa jurisprudencia anterior, solamente se refería a la legislación de los estados de Guanajuato, Chiapas y Puebla, y la Corte, digamos, hace un análisis y dice, esas legislaciones son análogas a las que ahora se nos presentan de Michoacán y de Querétaro, pero además hay muchas otras legislaciones penales en el país que son análogas, ¿no? Entonces la Corte dice las contradicciones de tesis también sirven para dar esto que llamamos seguridad jurídica y que nos gusta mucho a los abogados. Entonces, ¿esto qué significa en el caso? Es pues que tengamos más certeza sobre este tema en todo el país, ¿no? Independientemente si estamos en uno de los estados de estas legislaciones que están presentes, ¿no? Entonces la Corte dice, tenemos la necesidad de ahora digamos, no solamente aumentar a los estados de Querétaro y de Michoacán, sino también a cualquier otra legislación que sea análoga, ¿no? Que de manera similar tipifique este delito, ¿no? De hecho, o sea, en estas legislaciones encontramos que el delito se llama de diferentes maneras, ¿no? Se puede llamar de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de incumplimiento de deberes alimentarios o de abandono de personas, y no importa, porque vemos que en el contenido del delito lo que estamos sancionando es lo mismo, ¿no? Entonces la Corte va a hacer esta nueva jurisprudencia de carácter temático que no tiene esos límites territoriales, sino que va a aplicar para todas esas legislaciones que sean análogas. Y eso hace que la recomendación que podríamos hacer a todas las personas que están viendo el programa es que independientemente de la entidad federativa en la que vivan, siempre y cuando la tipificación penal local lo establezca, pues pueden aplicar este criterio, independientemente, como dices, de la denominación o de incluso hay detalles que pueden variar de una legislación a otra. A lo mejor hay alguna variación en el lenguaje utilizado por el tipo penal, pero el criterio de la Corte les es aplicable a todas las entidades federativas a partir del carácter temático de la jurisprudencia, ¿cierto?
Sí, es correcto. Y lo que tendríamos en cuenta nada más, y digamos, serían estos elementos del tipo penal, que es que haya una persona que incumpla con su obligación de asistencia, que haya un motivo injustificado y que en virtud de esa conducta los acreedores se queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, con las acotaciones que ya habíamos dicho de qué significa eso de quedarse sin recursos. Sí, que es en la comprensión de que se trata de un delito de peligro, no de que efectivamente, como tú muy bien señalaste al principio, se queden sin comer, ¿verdad? Porque pues sí, ahí, y como muy bien acotaste también, tomando en cuenta que lo que puede durar un proceso penal, ¿no? Lo que puede durar un proceso penal. Yo creo que ahí nos estamos acercando ya al final, María Fernanda, pero no te quiero dejar de plantear lo siguiente. Hemos avanzado en este tipo de temas, ha habido reformas legislativas, ha habido criterios judiciales. La Corte ha sido incluso en la tarea de la primera sala, yo diría, fuertemente activista en el sentido de una renovación de planteamientos del derecho mexicano de familia, de una comprensión más moderna, por ejemplo, en tema de pensión compensatoria, en temas de reparto de bienes cuando se disuelve el concubinato, etcétera. Pero cuando entra el elemento penal, y te quiero plantear esto, María Fernanda, tenemos, creo, en México todavía un déficit grave de efectividad de la norma, pues porque ahí entran las fiscalías, las procuradurías, pues toda esa maquinaria penal que no es, lo digo con enorme respeto, pero creo que las cifras lo avalan y ahí están los datos de INEGI, no es la parte más eficiente del sistema jurídico mexicano. ¿Qué tanto podemos pensar que este tipo de tipificaciones penales pues se corresponden con una efectividad, con una aplicación práctica mm, más o menos amplia o más o menos satisfactoria? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, yo creo que esa es una pregunta muy complicada, pero pondría otro elemento sobre la mesa, ¿no? También el desgaste que implica para las personas que denuncian un delito ese proceso penal, ¿no? Entonces, bueno, ahí también siempre tenemos los medios alternativos, ¿no? Siempre buscar este cumplimiento sin tener que agotar el procedimiento penal. Lo que creo que también puede ser interesante en algunas legislaciones es que este tipo penal, uno no puede otorgar el perdón y, digamos, terminar con eso el proceso penal, a menos de que se cumpla con esa obligación que se había incumplido, que se pague lo que se debía. Y mientras eso no suceda, la persona no puede decir siempre ya no, quiero otorgarle el perdón al deudor, ¿no? Entonces, vemos que está esta protección muy fuerte a la familia y a su subsistencia, digamos, de sus miembros. Eh, y por eso creo que pues también existe esa vía civil, esa vía familiar, que no contempla las sanciones de privación de la libertad, de cárcel, para quien incumple, ¿no? Porque yo creo que también siempre y en la concepción de familia que tenemos como mexicanos, el tema de pues denunciar un delito en contra de otro miembro de la familia y en qué sentido una sanción penal va a cumplir lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es esos alimentos, lo que queremos es esa pensión alimenticia, ¿no? Entonces, en qué medida iniciar un proceso penal garantiza esos alimentos, ¿no? Entonces, yo, digamos, en mi experiencia, es una decisión de cada persona que se encuentra en esa situación, pero teniendo muy claro como cuál es la finalidad o la diferencia entre el proceso familiar y el proceso penal. Oye, y este comentario yo me permitiría incluso sugerirlo que le pusieran mucha atención a esto que acabas de decir, María Fernanda, a los propios abogados, porque también de pronto como que hay abogados que ven esa posibilidad o esa puerta abierta y dicen por aquí, y hay veces que no se fijan efectivamente en lo que tú señalas, lo que puede suponer en términos del drama familiar, de la incentivación, a veces incluso del conflicto, y de que no necesariamente se vaya a lograr el objetivo, porque efectivamente escuchándote, pues estaba yo pensando, si de por sí no paga, lo meten a la cárcel, pues probablemente menos vaya a pagar, porque quién sabe si desde la cárcel se pueda llegar de los recursos suficientes, si tenga ahorros, si no tenga ahorros, si pueda conseguir digamos, el dinero suficiente, etcétera. Entonces,
Sí, acabas de plantear un tema que también la clase jurídica, incluso los legisladores se tienen que plantear. En fin, eso lo comentaremos sin duda en algún otro programa porque tiene que ver con la política legislativa, particularmente la política penal del Estado mexicano. María Fernanda Pincus, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta sentencia, el tema de los alimentos y del incumplimiento del deber de cubrirlos. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.